A ver, hay algo que es cierto y en lo que él tiene toda la razón, y es que nuestro fútbol, es decir, nuestros equipos necesitan plata, ¿sí? El fútbol colombiano, irónicamente, es muy pobre, el fútbol profesional colombiano, pero es muy pobre porque ha sido mal administrado. Con esto no quiero decir solamente que ha tenido una dirigencia corrupta históricamente, lo que es cierto, sino que la poca plata que entra, pues una se va para bolsillos privados, pero la otra es mal manejada. Entonces, la exención de impuestos que plantea Vélez, que es algo que tendría que cabildear, por supuesto, en el Congreso, y por eso es importante que sea político, y por eso, digamos, una de las razones por las que él termina siendo elegido como presidente de la DIMAYOR es eso, que él promete llegar a negociar ciertas cosas con el armatroste político de este país, y puede que lo logre, porque pues mal que bien, él viene de ser la cabeza de Cambio Radical, y Cambio Radical es el segundo partido con más congresistas en este país, entonces algo se puede hacer, pero aparte de eso tiene magníficas relaciones con el Centro Democrático, y aparte de eso tiene unas muy interesantes relaciones con Partido Conservador y con algunos del Partido Liberal. Entonces, algo se puede hacer, pero el problema no está solamente en quitar impuestos, ¿sí? Es decir, así como la economía del país no se va a salvar solamente con el 19% de IVA, la economía del fútbol no se va a salvar quitando los impuestos a los escenarios. De entrada, pues hay que ponerle impuestos porque los escenarios son públicos. El único escenario que es privado en Colombia es el Estadio del Deportivo Cali. De resto, todos le pertenecen a las respectivas administraciones. Que se pueden lograr figuras diferentes, esa es la apuesta. Hay que pensar diferente. Entonces, en vez de reducir impuestos, ¿por qué más bien no se hace una propuesta como la que sonó también de que el Atanasio Girardot, por ejemplo, pongámoslo no con el Atanasio Girardot porque total allá hay dos equipos y necesariamente se tendrían que rotar, pero sí con el Junior y el Metropolitano? En Barranquilla solo hay un equipo, ¿sí? Y si el Junior alquila durante un tiempo determinado el Metropolitano, y así todas las ganancias de lo que pasa en el Metropolitano y todos los gastos también corren a cargo del Junior, es como tener un estadio propio. Eso generaría unas ganancias mayores para el Junior. El problema es que en estos momentos el fútbol colombiano tiene un nivel de desigualdad tal que los equipos ricos y los que son los grandes pueden hacer ese tipo de apuestas, pero no las hacen porque no hay buena dirigencia, y los equipos pobres no pueden hacer nada. ¿Sí? Me explico. Es decir, para el Boyacá Chico es imposible decir, no, es que vamos a alquilar durante 5 años el estadio de Tunja y vamos a hacer todo tipo de eventos, y entonces eso implica que también los conciertos que se organicen los organizamos nosotros y así recibimos nosotros la plata. No van a hacer eso, no la pueden hacer. ¿Sí? No solamente porque hay mala dirigencia, sino porque hay dos equipos, porque hay pocos escenarios. Entonces es un problema estructural, no se trata solamente de hay que reducir impuestos. Se trata de que el fútbol necesita más plata, y la mejor forma de conseguir plata en el fútbol es a través de los hinchas, porque en eso consiste el negocio. En estos momentos, a mí me están entrevistando 3 personas y 2 de ellas tienen camisetas deportivas. Eso ratifica que la plata sale de los hinchas. La plata no sale de los impuestos, la plata sale del hincha que puede llegar a pagar por ver a su equipo en televisión, pay-per-view, que es la famosa apuesta del canal Premium. Esa es una de las apuestas más fuertes, que no es solamente de Vélez, es una apuesta de Perdomo, que también era político, es político, no se ha muerto, ¿sí? Se murió en términos de dirigencia deportiva, pero no se ha muerto. Son políticos y trataron de hacer esas apuestas. Entonces, ¿se necesita un canal Premium para que subsistan los equipos? Sí, pero ¿cuál es el problema? Usted puede decir, no, es que vamos a generar un canal Premium y con eso le vamos a repartir a cada equipo $1.000.000 porque le vendimos estos derechos a X canal para que ellos tengan... Pero pues es que usted no puede vender los derechos de un espectáculo mediocre. Entonces, a eso me refiero, que es un problema estructural. Si usted tiene un fútbol de calidad, usted puede empezar a cobrar duro por ese fútbol de calidad. Si usted genera la necesidad del espectáculo, ese espectáculo vale, pero en estos momentos el espectáculo del fútbol colombiano no vale porque la estructura es muy pobre. Lo irónico es que el fútbol peruano no es que sea más espectacular que el nuestro, no lo es. El fútbol chileno no es más espectacular que el nuestro, no lo es. El fútbol ecuatoriano no es más espectacular que el nuestro, no lo es. Pero en todos esos países tienen unos derechos de televisión que superan en 5, 7 y tal vez 10 o 12 veces los derechos del fútbol profesional colombiano. Entonces, el problema está en el contrato de televisión. Se necesita renegociar el contrato de televisión y se necesita que esa plata le llegue a los que le tiene que llegar, es decir, a la estructura del campeonato, y que se generen unas dinámicas propias de esta plata la vamos a repartir porque exigimos esto. El mejor ejemplo es la Bundesliga, para mí.
porque la Bundesliga opera igual que la DiMayor, es decir, un ente que se llama Bundesliga, un ente que se llama DiMayor, que maneja todos los derechos de todos y los reparte por igual, ¿sí? En el resto de partes del mundo, pues en casi todas, no en todas, los equipos pertenecen a la Liga Española, la Premier League, etcétera, pero los derechos de televisión tienen una negociación a partir de rating. Sí, entonces los canales que más rating tienen, los equipos que más rating tienen reciben una cantidad de plata mayor a partir de los ratings del año pasado. Ni siquiera del título, ¿sí? Es decir, al Leicester, por ejemplo, en su momento, el Leicester en esa campaña en la que fue campeón recibía una chichigua, pero como todo el mundo lo vio durante el año en el que fue campeón, porque era la sorpresa, la novedad, al año siguiente ya recibió buena plata, porque mira qué buenos ratings tuviste el año pasado. Y claro, cuando fuiste campeón tuviste un rating tremendo. Pero total, en Inglaterra los que más reciben son Liverpool, Manchester United, el City ha crecido muchísimo en los últimos años, el Arsenal, los equipos más populares. Y eso es lógico. Pero para un equipo chico, lograr una gran campaña implica que va a prender más televisores. Entonces, a partir del rating del año pasado, te doy plata de este. Así funciona en la Premier League. En la Bundesliga es derechos compartidos. Todo el mundo va a ver al Bayern. Nadie va a ver al Friburgo, por decir alguna cosa. Pero pues el Friburgo recibe lo mismo del Bayern, porque es el negocio. Así funciona la DiMayor. Acá el Unión Magdalena, que está en la B, ni siquiera. Sí, no, el Unión Magdalena, que lleva 10 años en la B, recibe la misma plata que Atlético Nacional. Lo que es totalmente injusto, pero digamos que listo, esto es una democracia y funciona así. Para que los equipos tengan más plata, se necesita renegociar el contrato de televisión. Pero para renegociar el contrato de televisión se necesita ofrecer un mejor espectáculo. Para ofrecer un mejor espectáculo se necesita una estructura. En la Bundesliga, para que a ti te den la plata de los derechos de televisión, tienes que tener una estructura de inferiores y una estructura certificada por la Bundesliga. Entonces, si uno va al Eintracht de Frankfurt, que para nada es el equipo más popular de Alemania, el Eintracht de Frankfurt tiene una estructura de 9 categorías de inferiores, avaladas, que tienen unos técnicos con unas calificaciones, es decir, se hace la revisión. Cada una de esas categorías compite en una liga o regional o nacional o lo que sea, pero entonces eso avala que te dé la plata a la Bundesliga, porque tu estructura es lo suficientemente sólida para garantizar el futuro. Aparte de eso, la Bundesliga no te deja competir, ni siquiera no te deja competir si tú no tienes para pagar la nómina de todo el año. ¿Me explico? La nómina del Bayern, pero pues Bayern es un equipo rico, pero digamos que la nómina del Hamburgo, pues se acaba de ir a la B, pero la nómina del Hamburgo cuesta al año, qué sé yo, 600 millones de euros. El Hamburgo tiene que tener 600 millones de euros en el banco para arrancar la temporada, si no, no lo dejan. Acá los equipos arrancan quebrados, ¿sí? Y contratan al debe, y hacen contratos por encima y por debajo de la mesa. Entonces hay un problema de estructura. Entonces pueden inventarse lo que quieran, pero el problema de verdad es de estructura. Hay que transformar la estructura, y la apuesta de Vélez, que es la apuesta del canal Premium, que es la misma apuesta de Perdomo, irónicamente, es un paliativo. Es un paliativo para darle contentillo a un montón de equipos quebrados. Pero en últimas eso no le sirve a los que mueven la taquilla, a los que prenden televisores, y a los que en últimas son los que terminan compitiendo en el continente. Atlético Nacional, eso no le sirve. Pues son unos pesos más, pero no le sirve a Millonarios. Eso no le sirve, ¿sí? Los 3 equipos que más televisores prenden en este país por rating son Nacional, Millonarios y América. Y América en estos momentos es un equipo pobre y la plática le sirve un montón, pero no genera una transformación a largo plazo, ¿sí? Tal como van las cosas, América va a descender en 2 o 3 años porque no tiene una estructura. Nacional tiene estructura, Junior tiene una estructura, el Cali tiene estructura, Santa Fe y Millonarios han tratado de construirla, pero en últimas no tenemos equipos con estructura, y sin equipos con estructura es imposible pensar en un gran espectáculo, y sin un gran espectáculo es imposible pensar que la gente va a pagar por un PPV, por un pay-per-view.